pensado cómo ingresarle al tema y se me ha ocurrido hacerlo contándoles algunas anécdotas. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que en el Perú, en el año 98, la empresa Shell Móvil, el consorcio Shell Móvil, decidió abandonar el proyecto Camisea y se fue y dejó todas las instalaciones listas para sacar el gas. Ahí habían una inversión de 500 millones de dólares que cayeron en manos del Estado. Eso se le llamó el regalo del cielo. Bueno, pero debido a que la Constitución del año 93 dice que el Estado no puede ser empresario, no puede participar en la actividad empresarial más que autorizado por ley y de manera subsidiaria, el gas se quedó en su sitio hasta que consiguieran quien se hiciera cargo de su explotación. El resultado fue que terminamos en manos de una empresa de un capital muy pequeño, muy poco poder, que se llama Pluspetrol, que en realidad es una máscara de los intereses que están detrás, que además hizo que los peruanos tuviéramos que pagarle con impuestos la construcción del gasoducto, y el regalo del cielo se lo dimos a Pluspetrol, además dándole el tratamiento a Pluspetrol y al consorcio como si ellos fueran a explorar, y en realidad lo que iban era a explotar, porque ya estaba establecido incluso los pozos. Bueno, todo esto se debía a que, según el artículo 60 de la Constitución del 93, el Estado solo podía ser subsidiario, y como ahí en el gas habían empresas privadas interesadas, aunque se les trajera la fuerza, se procedió así. La segunda historia se refiere a lo siguiente. En el mismo año 98, Fujimori anunció que lo habían engañado con las privatizaciones, que le habían dicho que la electricidad, el teléfono, la gasolina iban a bajar de precio y habían subido. Por lo tanto, declaró que la privatización se suspendía. Este era un CADE, en realidad pensando en la segunda reelección. Bueno, por eso se salvó Sedapal, se salvó la refinería de Talara y se salvó la hidroeléctrica de Mantaro y unas que otras empresas pequeñas que están ahí como monumentos a la privatización incompleta. Pero poco tiempo después, otra vez empezaron a hablar al oído Fujimori que había otras cosas que privatizar, pero no privatizar, sino concesionar, ahora era el nuevo término, y era la infraestructura de transportes. Entonces, hacia el final del gobierno de Fujimori, lo tenían convencido de que había que privatizar el aeropuerto. Porque además el aeropuerto solo va la gente con plata, y si le subes la tarifa, importa. No van a estar felices si le pones un edificio bonito, como el que ahora hay, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurrió? Que esta privatización o concesión se produjo en el último año, los últimos meses del régimen de Fujimori. Se suponía que esta privatización se hacía para hacer una segunda pista del aeropuerto, que hasta ahora no existe, ¿no es cierto? Pero porque la primera está muy dañada. Bueno, el asunto es que en las bases, después de 2 años en que se estuvo preparando la privatización de la base, en su última modificación le quitaron la pista del aeropuerto. Y la pista del aeropuerto pasó a ser responsabilidad del Estado. El Estado tenía que comprar el terreno. O sea, lo que justificaba la privatización desapareció en la versión final. Estas fueron unas modificaciones de base que se produjeron un 23 de agosto del año 2000. Pero el ministro Bedoya Camere, ministro de Transporte, no firmó las bases. No las firmó. Se olvidó. Y en noviembre estaba saliendo a las carreras con Bolonia, con todo lo que se iban, terminando el gobierno de Fujimori. Se fueron y dejaron sin firmar las bases, con las cuales ya se había hecho el concurso y se había hecho la concesión. Entonces entró el ministro de Paniagua, Rivera Navarrete, y miró que las bases no estaban firmadas, y ¿saben lo que hizo? La firmó. Como si él hubiera sido ministro el 23 de agosto.
pero él era ministro en noviembre. Ergo, era inválido, no porque él no era ministro en la fecha en que firma. Bueno, cuando eso se presentó ante el juez, ¿qué dijo el juez? ¿Sabes lo que dijo el juez? Que de acuerdo a la Constitución un contrato solamente es ley entre las partes. ¿Las partes cuáles eran? El Estado y Lado. Y dado que era entre las partes y ninguna de las dos partes estaban inconformes, al diablo, sigue para adelante ese contrato. Bueno, hay montones de historias de este tipo sobre resoluciones de jueces que se lavan las manos de contratos ilegales, corruptos, de lo que sea, porque ya están firmados y porque ninguna de las partes reclama. Una de las partes que no reclama es el Estado. Porque si reclama, se cae la inversión. Esa es la famosa historia esa. Bueno, la tercera historia tiene que ver con el presidente Ollanta, que me llama la penúltima vez que hablamos, en noviembre del año 2011, la siguiente vez fue cuando estaba medio muerto. No es muy trascendente, pero la vez esa me llama a Palacio para contarme la historia de que iba a suspender el proyecto de Conga. Entonces, cuando me doy cuenta de cómo es que lo va a suspender el proyecto de Conga, haciendo que la empresa diga que suspende, yo le digo, pero ¿por qué no suspende el gobierno? Me dice, no, si suspende el gobierno nos mandan al CIAL. Así que hemos doblado el brazo a Yanacocha para que Yanacocha, Newman, sea la que suspenda. Bueno, esa noche pareció que Newman había tomado el Palacio, porque desde Palacio aparecía anunciando la suspensión y la gente de Cajamarca lo tomó como una provocación o como un retroceso que podían terminar y la lucha se agudizó. Pero ¿por qué es que tenemos el CIADE? ¿Por qué es que estamos bajo el CIADE? Porque la Constitución del año 1993 nos ha sometido a los tribunales internacionales y eso se ha consolidado con los tratados de libre comercio. ¿Ah? Sí, claro. Y el cuarto anécdota que quería contarles es la siguiente, otra vez sobre Camisea. En el lote 88, el gobierno de Toledo con PPK hizo una serie de modificaciones para convertir una ley que decía que el lote 88 era solo para uso de consumo interno, en que el lote 88 se convirtiera en garantía de exportaciones. Para eso hicieron modificaciones de leyes hasta que hicieron un decreto, el famoso decreto 50 del año 2005, con el cual ya se autoriza a usar el gas del lote 88, por lo cual tiempo después empezó a producirse una escasez de gas para las empresas que reclamaban y un freno del proceso de extensión de conexiones de gas a las casas. Bueno, el gobierno de García fue de un lado para el otro. Un año era que garantizaba el consumo nacional, el año siguiente justificaba que se exportara, pero entonces armó una huelga en la convención. Y al final, como la huelga de la convención fue tan fuerte y le dobló el brazo al gobierno, Velázquez Quezquén anunció en la convención la derogatoria del decreto 50. Del decreto 50 que era por el cual se permitía la exportación. Y la gente celebró, habían ganado. Pero ¿qué resulta? Empezaron a decir, sí, pero el contrato sigue vigente. ¿No es cierto? El contrato sigue vigente porque de acuerdo al artículo 62, el contrato fue hecho a partir del decreto, pero cuando derogan el decreto no derogan el contrato. Porque el contrato es ley entre las partes y eso se queda ahí. Y entonces tuvieron la desfachatez, perdonen que no diga la lisura, de hacer una derogatoria sabiendo que no iba a funcionar. Bueno, esa es la Constitución del año 93. Aquí Nicolás nos ha recordado la frase de la Salle, que yo la recuerdo como suma de los factores, ¿no es cierto?, en un momento dado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las constituciones de la Carta Magna de Inglaterra son autodeterminaciones.
¿no es cierto? Son que los pueblos se autodeterminan, o que alguien se impone sobre el otro, alguien pone una regla, o se logra un consenso suficiente para imponer una regla. Bueno, esta afirmación constitucional permite ver, por ejemplo, lo que significó la Constitución del 79. La Constitución del 79 es una constitución aprobada entre el APRA y el PPC. Si hoy día el APRA y el PPC gobernaran, estarían más que felices con la Constitución del 93, y además ellos la han defendido a muerte. Sin embargo, son los autores de la Constitución del 79 que ni siquiera lo firmó. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Porque la Constitución del 79 era expresión de la correlación de fuerzas de esa época. Y en esa época, la Constitución estaba bajo una tremenda presión social de los movimientos, bajo el antecedente de las reformas de Velasco, y más allá de eso no podían ir, y por eso fueron hasta donde pudieron ir. Por eso la Constitución no es simplemente un texto bonito, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 92, en Colombia, los colombianos querían copiarse la Constitución del 79, y en ese momento al Perú nos habían derrocado la Constitución. Bien, lo que quiero decir aquí es que si se mira desde ese ángulo, la Constitución del 93 es una afirmación de lo contrario. O sea, es la expresión del cambio de la correlación que engendró la del 79, y si uno lee, por ejemplo, los artículos económicos de la Constitución, verá que estuvieron escritos para beneficiar al gran capital, estuvieron hechos para eso. Ellos son los que dan la Carta Magna en el país, ¿no? Aprovechando las condiciones de la crisis, del golpe de Estado, de la violencia, en fin. Eso me lleva a mí a definir la Constitución del año 93 como la Constitución del no. En la Constitución del 93 había un sí, que era la reelección, pero que ya no existe, que lo derogaron en la coyuntura del año 2000. Incluso en la reelección, la Constitución actual es de no. Pero ¿cuál es el no? Miren ustedes, por ejemplo, voy a decirlo, no hay Senado, le quitan atribuciones al Congreso, reducen los derechos, en fin. Pero el capítulo económico es especialmente importante en temas de no. Por ejemplo, es no a la actividad empresarial del Estado, es no al contrato público, porque el artículo 62 lo que hace es modificar el 138 de la Constitución del 79, que decía los bienes públicos no pueden ser objeto de derecho privado. Eso se borra. Y ahora se hace un artículo 62 que dice los contratos son leyes entre las partes, el Estado no puede intervenir, y para los contratos públicos regirá lo mismo. Y el Congreso no podrá revisarlo. Es otro tremendo no. No hay diferencia entre la inversión nacional y extranjera, que en la Constitución del 79 existía. ¿Por qué? Porque la experiencia de los peruanos para hacer la Constitución del 79, que tenía que ver con el gobierno de Velasco, es que los peruanos se habían afirmado frente a la fuerte presencia económica del extranjero. En el año 93 se invierten las cosas, hay que restituir los poderes al extranjero, y esa Constitución sirve para eso. Igual pasa con los recursos naturales son del Estado, pero no pueden ser usados por el Estado, no pueden ser explotados por el Estado, son explotados por el concesionario, sin ningún tipo de posibilidad de que la cosa sea distinta. Y luego en la parte de propiedad, fuera de afirmarla y todo eso, desaparece la expropiación por razón social. La única expropiación posible es por la llamada necesidad pública y defensa. ¿Qué quiere decir? Que te pueden expropiar para hacer una carretera, para hacer un aeródromo, como está ahorita el lío en Chari, pero no te pueden expropiar porque esto tenga necesidad para poder hacer una obra social o qué sé yo. ¿Por qué digo que es una constitución del no? Porque es una constitución partiendo de la experiencia de lo que fueron el gobierno de Velasco, de lo que eran las reivindicaciones nacionales y populares, para negarlas, para que entonces uno no pueda
sugerir que tales recursos naturales sean explotados directamente por el Estado, o no pueda sugerir un proyecto de intervención del Estado en la economía. Por eso es que Petroperú seguimos dando vueltas y vueltas, están venciendo los contratos de Talara y van a vencer los de la selva, y no se puede incorporar a Petroperú en la explotación, y hay una gran discusión si la ley de Petroperú sirve para eso y se ajusta a la norma constitucional. Por tanto, tenemos una constitución que está hecha para que no podamos hacer cosas, por el miedo a la intervención estatal, por el miedo a la intervención social. Todos esos miedos que son la gran victoria de los grupos económicos habernos impuesto este tipo de constitución. Por ejemplo, la Constitución dice que está prohibido que el Estado tenga monopolios por ley, o sea, que haya monopolios por ley, y nada más. O sea, pueden haber monopolios que no son por ley, ¿no es cierto?, los que se producen en el desarrollo natural de la economía, ¿no? Frente a esos monopolios, lo que plantea la Constitución es que no hay abuso. Y ahí viene lo llamado abuso del poder de situación de dominio. Pero incluso, miren ustedes, la Constitución del 93 prohibía el acaparamiento en medios de comunicación, y estamos viviendo, aquí nomás a media cuadra, un enorme super acaparamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la filosofía de la Constitución del 93 ha ido mucho más allá. Por ejemplo, cuando dicen, ¿a qué puede dedicarse el Estado? A promover la salud, a promover los servicios, la infraestructura. Hoy en día la salud, los servicios, la educación, la infraestructura están privatizándose también. O sea, si la Constitución del 93 se escribiera ahora, es probable que esas cosas se dirían que también son del sector privado, ¿no? Bueno, estas son pues las reflexiones que yo tengo alrededor de esto. Mirando por primera vez el texto de los compañeros de Fonavi, diré lo siguiente: veo una serie de ideas interesantes, una que yo puedo coincidir, pero veo un problema en hacer la redacción de la Constitución sobre la base de la Constitución anterior. O sea, de que el artículo lo modifico de esta manera. Lo veo como un problema, porque lo que necesitamos es el espíritu de una nueva Constitución. No necesitamos la letra de una nueva Constitución. Aquello de espíritu del que habló Humala en su última frase progresista, que le recuerdo cuando hizo su juramentación en el año 2011. Sí, necesitamos una afirmación que requiere otro preámbulo, otra idea, otro sentimiento, llenar cosas y que deben expresar lo que el país está en condiciones hoy día de alcanzar. Piensen ustedes que la Constitución del 93 fue hecha exclusivamente por el fujimorismo. No hubo otro partido que votara por esa Constitución, ¿no? O sea, en la asamblea del CCD era una mayoría y una minoría, y la mayoría se impuso. Esa misma mayoría luego, hasta el año 2000, tuvo el control de todas las mesas directivas, de todas las comisiones. Estaba hecha esa Constitución para la hegemonía. El supuesto del fujimorismo era de que ellos siempre iban a ser hegemónicos y de que con esa Constitución podían gobernar. Lo que ha pasado es que el año 2000, con la vuelta democrática, se quebró la hegemonía. ¿Y qué se creó? Una fragmentación del sistema político. O sea, un sistema político construido para ser hegemónico se volvió fragmentado. ¿Y cuál es el resultado de eso? La repartija. La repartija, o sea, todos los partidos se parecen, todos se insultan, todos se atacan y todos se amarran, porque si no, no sale nada. Bueno, esa repartija hace imposible una solución del problema constitucional por la vía del Congreso. No hay forma de Congreso. Y no pueden elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué van a poder votar una Constitución? Si todo está hecho para que no se cambie, todo está hecho para eso. O gobierna el fujimorismo, o todo el mundo está disperso y nadie puede sacar ninguna decisión. Por lo tanto, ahí
se produce aquello que algunos dicen, aún para hacer una reforma, en el Perú se requiere una revolución, ¿no? O sea, se requiere un acto popular, afirmativo, constituyente, que está pendiente. Gracias. Agradecemos la brillante dissertación del compañero Wiener sobre